Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia iniciamos la jornada de entrevistas. Los primeros invitados, el doctor Sebastián Mantilla, académico y analista político. Y también está invitado el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. El tema vinculado con el diálogo entre el gobierno y una parte del sector indígena, en donde se ha visto ya esta semana, se ha evidenciado ya la actitud de tratar de dejar el diálogo. Hemos visto que ha habido algunos acuerdos puntuales, no lo que aspira la dirigencia de la CONAIE, cierto es, una debilidad en el gobierno también, pero daría la impresión de que aquí hay una intención política y que el diálogo constituye casi un parapeto para mantenerse en estas condiciones y no hay una firme convicción para llegar a acuerdos. ¿Cómo ve Sebastián Mantilla este proceso y estas amenazas de dejar el diálogo como han hecho dirigentes? Le han dado 8 días, hasta el 9 de septiembre. O se firma o simplemente nos vamos del diálogo y volvemos a las calles. ¿Esto le hace bien al Ecuador? Doctor Sebastián Mantilla, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo también a las personas que nos escuchan. Sí, veo con preocupación cómo se han ido desarrollando el proceso de diálogo, que más que ser un proceso tal vez de negociación y búsqueda de acuerdos concretos sobre los 10 puntos que habían planteado la dirigencia indígena y los sectores sociales cuando se dio la situación de las protestas en junio. Veo que de alguna manera, claro, no sé si hasta cierto punto la situación no avanza, pero ustedes se han conformado apenas 5 comisiones para tratar los 10 temas y ni siquiera sobre esos 5 puntos hay acuerdos. Lo que se evidencia, claro, el día de ayer ha habido ya declaraciones del señor Leonidas Issa manifestando su preocupación porque no hay avances. Y yo diría que tal vez, no sé si más que la intención política de la dirigencia indígena y de Leonidas Issa en particular, de levantarse de la mesa, de no dialogar o no negociar, yo diría que el gobierno del presidente Lasso nuevamente no está manejando bien las cosas. No ha estado manejando, yo diría que ese ha sido el talón de Aquiles del presidente Lasso desde que asumió la presidencia el 24 de mayo de hace ya más o menos 15 meses atrás. Y ve usted que, por ejemplo, sobre los mismos 10 puntos, aunque no se puede aceptar de manera, digamos, completamente, digamos, a satisfacción los 10 puntos que planteaba la dirigencia, sí hay temas que eventualmente se podrían, por ejemplo, llegar a puntos medios. Es decir, hay acuerdos, por ejemplo, creo que se han avanzado sobre el tema financiero, en la condonación de deudas. Ha habido también ciertos avances, creo, en estas mesas de negociación sobre aspectos relacionados con el tema minero hasta cierto punto, pero han habido solamente, digamos, acercamientos y diálogos, pero no ha habido concreciones en el tema del diálogo. Y yo diría que, por ejemplo, si usted analiza, Miguel, con detalle cada uno de los 10 puntos que fueron planteados por la dirigencia indígena, yo creo que desde el gobierno podría haber tranquilamente resoluciones, no aceptando completamente el 100%, pero sí aceptando hasta cierto punto puntos medios o términos negociados que beneficien de alguna manera a las partes. Por ejemplo, en el tema de los combustibles, ve usted, por ejemplo, pensar en una fórmula que esté atada a los precios internacionales del petróleo y eventualmente ver, por ejemplo, decir, bueno, muy bien, si es que se mantiene este precio, bueno, de este precio podrá bajar o podrá subir en relación a una fórmula de cálculo, por ejemplo. Entonces, hay alternativas. Y fíjese usted, Miguel, que el gobierno, un poco el argumento del gobierno de fondo es de que el país no tiene recursos, el país está desfinanciado, el país no puede, por ejemplo, invertir en el área social. Siempre el presidente Lasso y la gente que está cercana a él hablan de la desnutrición crónica infantil como que ese fuera el único problema que hay en el sector social. Y ve usted que hay una cantidad de problemas en el sector social que podrían ser atendidos a través de una buena gestión desde el área de inclusión social y que lamentablemente hasta el día de hoy no se la hace.
Entonces yo no sé si es el mismo presidente Lazo por lo que está mal asesorado, o no sé por qué razón, no sé si el presidente Lazo está muy enfermo, no sé si el presidente Lazo tiene algún problema, pero yo creo que es el mismo gobierno el que camina a que el diálogo fracase, no tanto, diría yo, por las exigencias también de la dirigencia indígena. Cuando usted se sienta, claro, a negociar, usted ve que siempre, a veces en mesas de negociación, el otro del otro lado siempre aspiran, por ejemplo, a tener el mayor resultado, el resultado más óptimo. Pero en una negociación, cuando se la hace de manera técnica, creo que siempre también hay algunos aspectos en los cuales uno puede ceder, pero en las otras uno también puede conseguir aspectos positivos. Entonces, en realidad, Miguel, más que criticar la dirigencia indígena, o incluso el señor Leonidas Issa, como generalmente yo también he sido muy crítico con el dirigente indígena, yo le diría que las críticas más bien se enfilan básicamente al desempeño y al papel que ha tenido, por ejemplo, ahí el mismo gobierno nacional, no tanto el ministro de gobierno, sino incluso el desinterés y poco, digamos, involucramiento del presidente Lazo en estos temas. Quiero dar la bienvenida al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Arturo, muy buen día. ¿Cómo ve este proceso de diálogos y estas amenazas de dejar el diálogo porque no se ha logrado todo lo que se ha planteado? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a Sebastián y a la audiencia del programa. Miguel, yo creo que aquí hay al menos dos problemas importantes. El primero, me parece a mí que no hay una verdadera voluntad de negociación por parte del movimiento indígena, o al menos de su liderazgo en Leonidas Issa. Creo que este tiempo que le dieron al gobierno era simplemente para justamente ganar tiempo ellos, para reorganizarse, para poder volver con estas movilizaciones con más fuerza luego de declarar infructuosos los diálogos, y las declaraciones de Leonidas Issa me parece que van en ese sentido, ¿no? En la vía de decir esto no está funcionando, entonces vamos a movilizarnos nuevamente. Porque lo que me temo es que lo que en realidad se pretende es desestabilizar, ¿no? Desestabilizar y debilitar aún más al gobierno. Eh, Sobre todo tomando en cuenta, Miguel y Sebastián y amigos que nos escuchan, que Leonidas Issa no es un demócrata, es un enemigo de la democracia y lo ha declarado sin ambajes en su libro Estallido. Y, y ahí está recogida, ¿no? Ahí está recogida su enorme admiración por el mariateguismo y la concepción del mariateguismo que tiene de la democracia, ¿no? La democracia es simplemente un instrumento más para la supuesta alienación y dominio del pueblo a través del Estado, ¿no? El Estado al servicio de la burguesía, en esta concepción marxista que tienen de la, de la construcción institucional que tiene la democracia, ¿no? Y por el otro lado, me parece a mí que los diálogos del principio estuvieron mal planteados, Miguel, porque el gobierno no puede solucionar todos los problemas y todas las peticiones que han hecho los indígenas, ¿no? Dependen las peticiones que tienen ellos de muchos otros actores políticos, de la asamblea sobre todo, en donde nos encontramos con una asamblea que también pretende desestabilizar, que también es antidemocrática, al menos de esta nueva mayoría que se ha conformado, y a la que evidentemente no le conviene que los diálogos arrojen frutos. Eh, y pues obviamente no van a prestarse para negociar en algo que quieren que fracase, ¿no? Y en general, una serie de sectores que no se han visto involucrados, de los que también depende el conseguir resultados en estos diálogos, ¿no? Sobre todo sectores privados de la banca, del comercio, de la industria, para coadyuvar a encontrar soluciones sobre muchas de las peticiones que han hecho el movimiento indígena. Entonces, y no están sentados ahí, ¿no? No están sentados ahí y deberían estar sentados ahí. Deberían estar sentados todos los sectores involucrados en las decisiones o en las peticiones, mejor dicho, que se ha hecho en esta negociación.
Y por último, toda negociación, como también decía Sebastián, depende de la intención de ceder en ciertos aspectos o justamente la intención de mediar, ¿no? Una mediación significa que siempre hay que ceder en ciertos aspectos para ganar en otros, ¿no? No se puede obtener el 100% de lo que se está pidiendo en una negociación. Por eso es negociación, si no es una imposición. Y creo justamente que sobre todo desde el sector indígena y de los sectores sociales se está tratando de imponer una agenda sin haber ganado elecciones además, ¿no? Eh, Sin pretender imponer una agenda económica y política que no responde al programa de gobierno de quien sí ganó las elecciones. Entonces, todos esos aspectos, Miguel, entre otros más, me hacen pensar que pues los diálogos serán infructuosos también, ¿no? Vuelvo con Sebastián Mantilla. De los datos que hemos visto, incluso con testimonio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ha habido algunos avances, quizás incompletos todavía, pero se ha revelado. Por ejemplo, en el tema de la mesa de créditos, de condonaciones, 77 millones colocados en cooperativas de ahorro y crédito, 94 millones entregados en créditos, 58 millones entregados para la condonación, la instrumentalización de una política pública para que las entidades del sistema financiero estén en capacidad de reestructurar y refinanciar las operaciones crediticias. Es decir, ha habido algunos puntos en donde ha sido atendidos. Por cierto, no todos. Hay temas complejos y complicados como la focalización de combustibles, lo que se denomina el extractivismo, el tema de la explotación minera, en donde hay posiciones radicales. Y si no hay cesiones, si no hay concesiones, simplemente va a resultar difícil. ¿Aquí no cree, Sebastián, que hay una posición política irreductible que va a impedir finalmente la consecución de todos los acuerdos? Puede ser, Miguel. Mire, es un tema complejo, ¿no? No es un tema fácil de solucionar. Creo que de alguna manera, por ejemplo, hay varios, digamos, intereses, hay varias no sé si intereses que están detrás que dificultan e impiden que se den acuerdos. Yo en un principio pensaba, cuando se plantearon estos 10 temas, que eran 10 temas imposibles de cumplir, o sea, es decir, una agenda demasiado ambiciosa que los mismos dirigentes indígenas pensaban y consideraban que el gobierno no podía cumplirlos. Y que en base a eso, claro, a la final se dé una situación complicada, de que no se dé, digamos, el espacio este de diálogo y negociación. Eso es lo que yo pensaba en un inicio. Pero más allá de eso, yo diría, Miguel, si usted ve cada uno de los 10 puntos que se plantearon, el tema, por ejemplo, tiene que ver con el precio de los combustibles, primer tema. El segundo, alivio económico para las familias que tienen, por ejemplo, deudas en el sistema financiero, que creo que en eso se ha avanzado. El tema 3, por ejemplo, precios justos de los productos del campo, leche, arroz, bananos, cebollas, abonos, papas, etcétera. Usted ve, Miguel, que, por ejemplo, cuando uno estudia en profundidad la situación del campo, yo creo que es realmente injusta, por ejemplo, las condiciones económicas o comerciales de las cuales, por ejemplo, venden los productos los pequeños productores agrícolas, tanto de la sierra, la Amazonía y de la costa. Y creo que en ese aspecto, por ejemplo, el gobierno podría hacer algo. Así como existe, por ejemplo, un precio de sustentación para ciertos productos, ¿por qué no, por ejemplo, tomar en cuenta estos otros productos que podrían hacer, por ejemplo, que la situación económica mejore? Y a la final, por ejemplo, uno de los temas que plantea el gobierno es el tema de la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué no mejorar la situación del sector rural? Mejorando el precio de sustentación, por ejemplo, de la leche, por ejemplo, que podría ser un producto clave y que al menos, por ejemplo, en la zona de la sierra es importantísimo. En todos los pequeños productores a veces tienen 1, 2, 3, 4 vacas. ¿Por qué no llegar a un punto, quién sabe, una solución y una alternativa? Sobre eso, por ejemplo, el gobierno no se ha manifestado o no tiene una posición contundente, clara, que permita, quién sabe, mejorar las condiciones del sector rural. Mire, sobre la situación, por ejemplo, del empleo y derechos laborales, algo también se ha mencionado. Creo que sobre eso también igual incluso se
se puede plantear alguna alternativa. Y si usted ve igual así, voy a mencionar rápidamente el punto número 5, el tema del límite a la frontera extractiva minera y petrolera. O sea, los mismos indígenas han manifestado que en las áreas que son claves y que son zonas, por ejemplo, de reserva y que son, digamos, que hay bosques que no se puede, digamos, tocar, eventualmente eso no puede avanzar. ¿Sí? Entonces el mismo gobierno y los mismos eh, gente del gobierno de Lazo ha mencionado de que también igual en ese sentido se va a proteger. Pero hay ahí una serie de elementos, le digo Miguel, que podrían también hasta cierto punto avanzarse y mejorarse. Y más que un poco ceder, quién sabe, a un plan de gobierno que no fue planteado por el presidente Lazo, yo creo que lo planteado por los sectores de indígenas y sociales puede, diría yo, incluso hacer que el gobierno del presidente Lazo tenga un éxito importante, por ejemplo, en muchos otros aspectos. Y que yo veo, por ejemplo, que más allá de los 10 puntos, no sé si usted, Miguel, ha visto y no sé si Arturo ha analizado, por ejemplo, cuáles han sido las declaraciones, los avances que han hecho los distintos ministros de las distintas carteras en estos, ¿qué será? Desde las protestas de junio hasta acá, incluso no solo sobre estos puntos, sino incluso sobre otros puntos que también son críticos en el país. Me parecería que no hay gestión. Mire, yo con mucha sorpresa acabo de revisar un informe de Ciudadanía y Desarrollo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, donde hace un análisis de la ejecución presupuestaria del gobierno. Y fíjese, Miguel, que pese a que el gobierno sostiene que no hay recursos y no va a haber recursos, durante estos 8 meses del año 2022, hay una subejecución presupuestaria de los diferentes ministerios. Ministerios, por ejemplo, como el de Desarrollo Urbano y Vivienda, o el de Energía y Recursos Naturales No Renovables, o la Secretaría de Gestión del Desarrollo de los Pueblos, han ejecutado el 10% de su presupuesto relacionado con inversión. El 10%, Miguel. Mire, el 10%. Y hay otros ministerios que tienen un nivel de ejecución que están en el 19%, en el 21%, otros un poquito mejor, en el 28%, que es, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mire, 28% de ejecución del Ministerio de Obras Públicas. Y cuando usted sale de la ciudad, no solo en la ciudad, digamos, sino en las principales vías, por ejemplo, que unen al país, la situación de las carreteras es calamitosa en el país. No se diga, por ejemplo, la gestión que deberían hacer otros ministerios de Estado y que no lo hacen. Es un gobierno, Miguel y Arturo, sin resultados, donde no existe seguimiento de la gestión pública de parte del mismo presidente o de la gente cercana al presidente. Entonces, uno sí debería también ver de que mientras, por un lado, se guardan la plata en el Ministerio de Finanzas, en las cuentas, digamos, del Banco Central, por otro lado, las necesidades y los problemas del país se agudizan. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas de inseguridad. Hasta el día de hoy no existen respuestas contundentes para el problema de la violencia y de la seguridad, para el problema de las cárceles, para el problema del desempleo, para el problema de la situación social, la pobreza, la marginalización. Y es curiosísimo y le digo, es contradictorio y chocante cuando aparece el presidente de la República y ciertos funcionarios y gente cercana al gobierno donde mencionan que el problema del país es solamente la desnutrición crónica infantil. El país se cae a pedazos y no existe gestión ni respuesta frente a los problemas que tiene el país. Entonces, Miguel, frente a esa situación, uno tiene que mantener una posición también, permítame, un poco crítica, ¿no? Sí, queremos que el presidente Lazo tenga y haga una buena gestión, pero no la está haciendo. El presidente Lazo está, digamos, no actuando o dejando de hacer una serie de cosas para que el país se hunda, se agudice la crisis, se agudicen los y fracase el proceso de diálogo. Lo cual sería grave para el país. Doctor Arturo Moscoso, mientras avance este diálogo, que ojalá se llegue a acuerdos y se proscriba ese fantasma de volver a las calles, ¿no cree que está presente si hay una acción política, por un lado del dirigente de la CONAIE y por otro esta debilidad política del gobierno? Sí, por supuesto. Es complejo porque, como bien dice Sebastián,
tenemos un gobierno que en muchos aspectos no ha actuado eficientemente, ¿no? La ejecución de los presupuestos del Estado, por ejemplo, muestran la ineficiencia del Estado, que no necesariamente tienen que ver con el Ejecutivo en sí, pero sí con un diseño institucional complejo y en el que la burocracia y el exceso de trámites muchas veces impiden que la ejecución presupuestaria se dé en un 100%, ¿no? Y eso se debería rever porque justamente afecta a uno de los reclamos, o mejor dicho, el reclamo transversal de los movimientos sociales, que es el poco gasto o el poco impacto que se ha tenido en lo social durante este gobierno, ¿no? Eh, pero por el otro lado también hay que considerar, Miguel, que el gobierno ha enfrentado un bloqueo constante en cuanto a sus iniciativas desde que empezó. Entonces, eso también es importante considerar cuando uno intenta ver qué es lo que ha hecho este gobierno durante este tiempo, ¿no? Qué es lo que ha logrado durante este tiempo. Y aquí hay que agregarle un ingrediente más, que es la deficiencia comunicacional que ha tenido el gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas de las cosas importantes que había hecho este gobierno, nos enteramos en el informe de la Nación, ¿no? El informe de la Nación, recién algunos aspectos del manejo exitoso en ciertos temas fueron revelados a la ciudadanía en ese momento. Y finalmente, sí, yo concuerdo con Sebastián en que hay algunos aspectos que desde el gobierno pueden incidir en atender las peticiones que se han hecho para estos diálogos, eh, pero también que del otro lado haya una posibilidad de ceder, ¿no? Recordemos que el subsidio a los combustibles es el subsidio más costoso para el Estado. Me parece que son 3.000 millones anuales los que se destinan al subsidio de los combustibles, dinero que podría ir a educación justamente, o a la salud, o a la seguridad, y que no puede ir porque está destinado a ese subsidio, que es un subsidio totalmente ineficiente. No lo digo yo, lo dicen varios estudios en el que se ha determinado que es un subsidio que favorece más bien a quien más gasta, que son los más ricos, y también favorece la existencia de contrabando de combustible, que además va en muchos casos al narcotráfico, ¿no? Entonces, la idea de focalizar subsidios a los combustibles es una idea que tiene que negociarse y que tiene que llegar a resultados en estas mesas de diálogo, pero a los que aparentemente quienes están sentados del otro lado no se encuentra la apertura, ¿no? Para que algo sí suceda. Y lo mismo con la minería. La minería también es un problema complicado en el Ecuador, porque por un lado somos un país muy rico en productos mineros, pero también somos muy ricos en biodiversidad, ¿no? Y ahí choca un tema de qué es más importante, ¿no? Y la idea de esta minería responsable, pero que de todas formas va a tener un impacto en el medio ambiente, ¿no? Pero por otro lado, somos un país muy pobre que necesita de esos recursos, necesita de alguna forma obtener ingresos por por esa riqueza minera. Y por el otro lado también la prohibición, como en general generan las prohibiciones en países como los nuestros, las prohibiciones generan ilegalidad y clandestinidad. Entonces, incluso ahí puede estar la idea de proteger la minería ilegal, de proteger la minería clandestina, no cediendo a una minería que sea vigilada, responsable, con vedurías, etcétera, para que la producción no afecte tanto esta mega diversidad biológica que tenemos en el país. Una minería ilegal, además, que está presente en muchos sectores del país y que nuevamente en muchos casos está ligada al narcotráfico, ¿no? Y eso es lo que nos hace pensar en este problema aún mayor que tenemos, que es la penetración del narcotráfico en el país, que es otro elemento que incide muchísimo en la situación en la que estamos en este momento frente a la seguridad
y a la sensación y a la percepción de no estar protegidos que tenemos los ecuatorianos por parte del Estado, ¿no? Bien, yo quiero agradecer el aporte al debate. Seguiremos hablando porque esto todavía está en construcción. Confiamos en el diálogo como un mecanismo de solución de conflictos y las partes, las involucradas, tienen que hacer concesiones, porque ese es el diálogo, no imposiciones, y confiamos en eso. Muchas gracias a Sebastián Mantilla y a Arturo Moscoso. Seguiremos hablando de este tema. Muy gracias, Miguel. Salud. Muy buen día. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano. Una breve pausa y volvemos con Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y uno de los testigos de cargo en este proceso en el que ha contribuido la Iglesia Católica Ecuatoriana para que se llegue a feliz término en un diálogo complejo entre gobierno y CONAIE. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia